Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando un poco de uno de los personajes más importantes del anime y del juego, obviamente. En este caso vamos a estar hablando de Ryota Miyagi, el cual es el base de Shohoku. Y vamos a estar viendo sus habilidades, un poquito de su historia y cómo sería la mejor manera de mejorarlo en el juego y de utilizarlo. Como podemos ver en sus atributos, Ryota se caracteriza más que nada en lo que es el atributo en este caso de organizar y el de aceleración. Porque al ser un base se va a encargar más que nada de organizar el ataque y la defensa. Y bueno, los bases generalmente se caracterizan por ser muy rápidos. Vamos a entrar a sus atributos y vamos a ver un poquito más de cerca esto. En este caso es un base que se caracteriza más que nada por el tema de encestar de cerca y de mediana distancia. De triple puede hacerlo, pero la verdad que ya es un poquito más difícil. Ven que tiene un stat un poco más bajo ya. Si vamos a atributos de defensa, obviamente al no ser un personaje muy alto y de una contextura chica, ¿no? Pesa 59 kilos. Lo que es el rebote y los tapones no serían algo de lo que él se encargaría mucho. Se puede hacer sí, pero no sería su trabajo principal. Y de lo que más se va a encargar y de los que ustedes se tienen que encargar más que nada en el juego es de el robo del balón. Tienen que saber cuándo hacerlo igualmente. No es todo el tiempo intentar robar el balón, siempre hay que tratar de no perder la marca, sobre todo cuando uno está marcando a algún escolta o algún personaje que tira muy bien de 3 puntos. En la parte de atributos generales podemos ver que el atributo más alto es el control. Esto tiene que ver con los pases también. Así que va a ser un buen personaje para mover el balón en la cancha, hacer buenos pases y para robarlo, ¿no? Obviamente el stat de correr también va a estar alto y el de drivaje también, porque tiene que ser un personaje rápido, ¿no? Vamos a los uniformes. En este caso, Ryota por ahora tiene solo un uniforme para desbloquear, que es la camiseta roja de competición y que por ahora solo se puede obtener con cupones, en este caso por 470 cupones. Y lo que nos va a dar es un bonus al robo de 3 puntos, ¿no? Nos va a subir más 3 el robo. Por ahora no recomiendo que lo hagan, no lo veo tan necesario, pero sí tengan en cuenta que el robo es la característica o una de las características más importantes que tiene Ryota. Sigamos, vamos a afinidad. Como podemos ver acá en afinidad, vamos a ir desbloqueando bonus para los personajes, ¿no? En este caso, yo desbloqueé estos 3. Vamos a ver uno para que entiendan de qué se trata. Dice, todos los jugadores de nivel D, bonificación, desbloquean robo más 1. ¿Qué quiere decir esto? En realidad es que cuando tengamos a los personajes, en este caso Miyagi y Yasuda, en nivel D, nos va a dar robo más 1. Cuando tengamos a los dos en nivel C, nos va a dar control más 1. Y así sucesivamente vamos a ir desbloqueando. Sí o sí tenemos que tener a los dos en el nivel que piden para desbloquear ese stat. D, S, B y hasta la S, ¿no? Esto no hace falta que los jugadores estén en el equipo, sino que solamente los hayamos desbloqueado y que le subamos el nivel al rango que piden acá, ¿no? En este caso es D, lo tengo a Yasuda en D, entonces me sube más 1. Si yo lo subiera a Yasuda a S, tendría control más 2, robo más 1, robo más 1, en total un robo más 3 y control más 3 sería el total de bonus que nos da al tenerlos a los dos en S. Y bueno, con los otros es lo mismo, en este caso es con todos los jugadores de Shohoku y acá es con Mitsui. En el caso de Mitsui sí lo tengo en S y como pueden ver tiene todos los bonus desbloqueados y nos termina subiendo el triple y los centros. Así que tengan en cuenta eso y tal vez si les sobran un poco los ítems para subirlo a los personajes de nivel,
puedan subir al otro personaje o a los otros que necesitan para completar estos bonus que nos va a dar. Y así darle un boost a Ryota en este caso. Vamos a ir a la pestaña de talentos. Empecemos por el primero, la finta bomba. Estas son las dos mejoras principales que tiene, ¿no? El movimiento. Una es mejorarlo para que entre así. De por sí lo hace, esta mejora es para que lo haga como que más rápido lo hace. Y esta es para que si la volvemos a presionar, en vez de entrar y hacer una bandeja, lo que hace es saltar para atrás y hacer, bueno, y hacer el tiro. Yo les recomendaría que primero suban la del tiro, porque ya de por sí la bandeja la hace. Entonces, al desbloquear la del tiro, lo que vamos a tener es dos posibilidades a la hora de atacar y vamos a poder confundir más al oponente. Si vamos variando entre una y otra, lo que vamos a lograr es que el oponente no sepa cuando hagamos una u otra. Es más que nada para tener más posibilidades a la hora del ataque. Si vemos un poquito lo que suben las estadísticas, bueno, estas suben el porcentaje antirrobo cuando hacemos ese dribleo, esa finta. Esto es el alcance de la finta. Esta es importante porque es para llegar a esta también, y aparte es como que le hace que quiebre un poquito más otro personaje, que se caiga, ¿no? Digamos. Y después lo que tenemos es estas tres que son importantes porque van a subir las probabilidades de que enceste la bandeja Miyagi. Y por acá abajo tenemos también porcentaje antirrobo igual que las otras. Bien. Sigamos a la siguiente. La segunda es corre y bloquea. En este caso es una habilidad para robar la pelota. Lo que van a ver es que Miyagi va a tirarse hacia el oponente rápidamente y le va a intentar robar la pelota, ¿no? El balón se lo va a intentar robar. Esto no siempre pasa, la mayoría de las veces van a ver que no se lo van a poder robar. Depende en qué posición está el jugador, cómo está corriendo, si está quieto. Si está quieto es más fácil robárselo, tengan en cuenta. O si está corriendo derecho también es más fácil robárselo. Así que tengan en cuenta eso. Y como pueden ver, más que nada son estos talentos chiquititos son para subir las probabilidades de que toque el balón o que se lo robe. En este caso estos son para subir la velocidad que corre. Oportunidad de robar el balón. Y este grande es importante subírselo porque dice: tras fallar un robo, Ryota Miyagi se recupera rápidamente y lo intenta de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que cuando fallemos, en este caso en el video no lo está mostrando que lo roba. Pero cuando nosotros fallemos, Ryota va a tardar bastante en recuperarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar sin marca al oponente durante bastante tiempo. Entonces, el error que comete mucha gente que vi que usa Miyagi es tratar de robar la pelota cada rato. Eso hace que lo erren. Si no tiene esto, va a tardar un montón en recuperarse y uno va y encesta fácilmente. Tengan cuidado cuando lo usan. Y el más grande es de estos normales, digamos, ¿no? Que no es una mejora como esta con el videito. Es para que Miyagi apunte a donde está el oponente con la pelota. Si no, no lo hace y lo hace para donde uno está mirando. Estos dos son muy importantes. Suban estos dos, sí o sí. Y van a ver que van a robar más la pelota. Esta, la de tiro y la de la finta para mí son las más importantes. Pero la verdad es que para poder tener un jugador más completo tienen que subir todas, la mayoría. La de pase yo diría que es la menos importante, pero también es útil. Pero esas tres son como las que más van a usar y las que más les van a ayudar a dar vuelta al partido, ¿no? Junto con la ulti también, ahora van a ver. Vamos a la tercera, ataque rápido. Y el ataque rápido es básicamente una finta que hace Miyagi. Aún no la terminé de subir toda, pero ya así como está es bastante útil. Y esta, bueno, en este caso
nos sube el porcentaje de quiebros. Esto quiere decir que sube la probabilidad de que el oponente se caiga cuando lo hacemos. Y esta reduce el enfriamiento. Son muy importantes de reducir el enfriamiento, así la podemos hacer más seguido la técnica. Ven, lo que hace Miyagi es esto, con esta mejora. Dice: el ligero juego de pie derrota a Miyagi y le ayuda a dejar atrás a su oponente. Básicamente lo que hace es que se vuelve un poquito más rápida, ¿no? Y si acá estuviera el oponente, hay una cierta probabilidad de que el oponente se caiga y entonces nosotros podamos quedar sin marca más tiempo y podamos encestar o pasarla o hacer lo que sea que tengamos que hacer más cómodamente, digamos. Esta que está acá arriba es la siguiente que voy a subir. Como pueden ver, hace el dribleo o la finta y hace la bandeja. Es mucho más rápido que hacer el dribleo y después el tiro o la bandeja común o el otro tiro, y aparte se mueve en la dirección opuesta, con lo cual es mucho más fácil engañar al oponente, ¿no? Después estas suben el porcentaje de que entre la bandeja. Y esta más grande lo que hace es subir el porcentaje de anotar, ¿no?, la bandeja, pero tras hacer un quiebro. Dice: tras hacer un quiebro al oponente, la precisión de Ryota Miyagi aumenta durante 3 segundos. O sea que cuando hagamos que el oponente se caiga, nos va a subir un 10% de probabilidades de que entre esa bandeja durante 3 segundos. En el cuarto, intercepción fantasma. Esta es una habilidad que si se activa seguido es la habilidad más Ryota Miyagi. El tema es que se active, y si uno no la sube va a ser complicado que se active. Igualmente, estando al máximo no se activa siempre, así que no es que tampoco sea algo que les va a hacer ganar el partido, porque muchas veces puede pasar que en todo el partido no se active. Entonces, si se activa en el partido, puede ser que les haga ganar el partido, porque van a estar robando más pelotas, con lo cual va a tener más oportunidades de dar vuelta el marcador. Fíjense que estas primeras es el ritmo de intercepción. Esto sube el porcentaje de intercepción de Miyagi. Y si ponen esta, lo que hace es que Miyagi pegue ese salto e intercepte la pelota. O sea, tiene más rango de intercepción, por así decirlo. Miyagi salta y roba rápidamente el balón a su oponente. Si no, no salta, digamos. Después esta grande dice ritmo de intercepción. Dice: cuando Ryota Miyagi acelera, puede adaptar su posición de robo más rápido, mejorando las oportunidades de robo de balón. O sea que cuando Miyagi esté acelerando, lo que va a pasar es que va a tener más probabilidades de interceptar la pelota. Después esta es para lo mismo. Más o menos lo mismo, pero en otra situación. Sube el ritmo de intercepción. La mayoría van a ser para eso porque la habilidad se trata de eso, ¿no? Y en este caso dice que cuando interceptemos un balón va a subir la velocidad del drible. O sea, nos vamos a volver un poquito más rápido al momento justo después de interceptar la pelota. Bien, vamos a la anteúltima, el pase rápido. Si se fijan en esta, todavía no desbloqueé ninguna porque no sentí que fuera tan necesario. Ya de por sí Ryota va a hacer un pase sin mirar. Así que aunque no tengan esto, pueden hacer los pases muy rápidos, muy bien, y sin estar mirando al oponente. ¿Qué cambia? Sí subí las chicas porque quería tenerlo más al máximo posible. La velocidad del pase, estos los pueden subir. Velocidad de pase y reducir la oportunidad de que te roben el balón. Dice: cuando un compañero está listo para ruptura rápida, Ryota Miyagi le pasa el balón a gran velocidad. Velocidad de pase más 4, digamos, o sea... La mayoría suben eso, la velocidad del pase. Si vamos a ver qué hace cada una, esta lo que hace es dar el pase para atrás sin tener que darse vuelta. Miyagi por abajo de las piernas le pasa la pelota. Todas las habilidades son de este estilo, son para poder dar un pase más rápido sin que nos tengamos que dar vuelta y que el pase falle, porque recuerden que si estamos de espaldas o en una posición rara, hay más posibilidades de que erremos el pase.
Esta lo que hace es devolver el pase rápido. Esta de todas la veo, es una de las que veo más útil. Porque podemos hacer una jugada bastante rápida acá con un compañero. Y que el compañero se desmarque, nosotros se la devolvemos. Y que él enceste. Este es un pase también de costado sin mirar. Son todos pases, digamos. Y este es un pase como que acá no se nota mucho porque está justo al límite de la cancha Ryota. Pero dice, mientras corre Ryota Miyagi salta adelante y pasa el balón al compañero detrás suyo. O sea, podemos estar corriendo y Miyagi va a dar un saltito para adelante. Se va a desplazar un poquito más y le va a pasar la pelota a un compañero que esté atrás. Esto lo que va a hacer es alejarnos un poco de los oponentes y tal vez evitar que nos roben la pelota de esa manera. Como ven en el video no se nota mucho porque ya está al límite de la cancha el personaje. Tendrían que cambiarlo un poquito eso. Y bueno, esos son todos los distintos pases que tendríamos si mejoramos todo el árbol de talentos del pase rápido. Y por último, pero no menos importante, es la ulti de Ryota, que como saben cuando la activan Ryota se vuelve más rápido. Vamos a salir un poquito acá y vamos a verla por acá a ver qué hace. Video. Fíjense que cuando lo activamos se nos pone como un aura alrededor del personaje. Y esto lo que va a hacer es que Ryota se vuelva más rápido. Fíjense que acá en estas chicas la mejora dice reduce la oportunidad de ser detenido al driblar. O sea, todas estas mejoras van a ser para la ulti. Cuando la usemos nos van a dar distintos busteos. En este caso es para que no nos choquen y no nos detengan el dribleo. Porcentaje de robos conseguidos. Cuando la activen vamos a robar más la pelota. Y ahora cuando les explique cómo jugar un poquito con Ryota, van a ver el momento en el que tienen que robar la pelota, el cual más importante es que lo hagan cuando estén usando esta ulti, para no dejar sin marca al oponente y así al terminar perdiendo, ¿no? Esto es lo mismo, pero es un 10% más. Y esta lo que va a hacer es subir la velocidad del rebote y también en la velocidad al correr sin la pelota. Dice, Ryota Miyagi se vuelve un relámpago rojo y aumenta su velocidad. O sea, aumenta la velocidad básicamente cuando tiene la pelota y cuando no la tiene. La misma cantidad. Estos suben, bueno, es lo mismo. Lo mismo que esta, pero dan menos porcentaje. Si subimos las dos, nos terminan dando, de hecho, hasta un poquito más. Pero bueno, esta hay que destrabarla también para llegar a estas después. Muy importante. Cada vez que Ryota Miyagi roba o intercepta un balón, se incrementa la energía de velocidad máxima. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros enfocamos el personaje en robar la pelota y robamos bastante durante el partido, con estas vamos a terminar subiendo la barrita de la ulti mucho más rápido. Esta más grandecita dice, en modo velocidad máxima el ataque de Ryota Miyagi no necesita enfriamiento. O sea que si tenemos cargadas dos barras ya de la ulti, la vamos a usar una vez. No se los recomiendo hacerlo, pero la vamos a usar una vez. Y una vez que se termine lo vamos a poder volver a usar sin esperar ningún tiempo. Después estas dos dice, en modo prisa, o sea, usando la ulti, Ryota Miyagi se vuelve borroso, confunde a sus rivales y es más... yo diría que es más posible superarlos en un quiebro. O sea, lo que va a hacer es que va a ser más fácil que los rivales se caigan. Entonces, recuerden. En primer lugar, si vamos a elegir algo, yo diría que si todo es relativo al equipo que tenga uno también, ¿no? Uno no juega solo, juega con dos personas más. Entonces, si tienen alguien en el equipo que haga más puntos, como un escolta, como un Mitsui, esta no es tan importante. Cuando les toca a un equipo que ustedes son los que tienen que hacer los puntos, esta se vuelve
la prioridad número 1. Entonces es todo situacional en este juego, ¿no? Tengan en cuenta eso. Pero cuando no haga tanta falta que ustedes hagan tantos puntos, y que es a lo que yo recomiendo llevarlo, ¿no? El camino por el cual tendríamos que llevarlo a Ryota, es el tema de robar la pelota. O sea, ustedes van a hacer ganar a su equipo robando la pelota. Si están 2 puntos abajo, 4 puntos abajo, ustedes lo que necesitan es tratar de robar la pelota, ya sea, bueno, o ganarla con un rebote, pero en el caso de Ryota es robar la pelota. Entonces, si ustedes no roban la pelota, van a seguir siempre esos puntos abajo, a menos que vayan ganando de un puntito con triples, lo cual va a ser mucho más lento. Les recomiendo que suban esta. En la mayoría de los casos les recomiendo que suban esta, ¿sí? En los casos que no tienen a alguien que anote, van a necesitar la primera, pero si no, esta. Y van a ver que entre esta y la intercepción fantasma van a hacer la diferencia en el equipo, porque van a robar un montón de pelotas, entre esas dos nada más. Ahora, cuando más adelante, digamos, ustedes van a necesitar que el personaje sea mejor, porque van a ver que van a ir subiendo de rango y ya no van a robar tanto. Van a necesitar un personaje más versátil que pueda hacer otras cosas, aparte de solo robar o solo tirar. Van a necesitar poder armar jugadas bien, ¿no? Porque rápidas, dar pases rápidos, por momentos robar, por momentos tirar, por momentos pasarla y desmarcar a los compañeros nuestros. Entonces, lo más útil va a ser el ataque rápido. Y esta del ataque rápido también es útil para los momentos de atacar, digamos. O sea, para complementar con esta necesitan el ataque rápido. Subirla al máximo también. Pero no es tampoco esencial. Pero sí les va a ayudar mucho más. Y la de pase van a necesitar. Pero más que nada estas chicas. Estas que cuestan las tarjetas de entrenamiento y son las más difíciles de subir. No hace tanta falta que las suban al principio. Estas sí recomiendo que las suban a lo último. Si pueden, a lo último. Yo las voy a dejar para lo último. Sí van a ser un personaje más útil, más completo, pero no son tan necesarias. Y otra vez como último, pero no menos importante, la de la ulti. La ulti les va a hacer que ustedes roben la pelota más. Entonces, van a robar más pelotas, van a ganar más partidos. Es así, es fácil la cuenta. Si roban más pelotas, ganan más partidos. Obviamente que una vez que la roban tienen que aprovechar y hacer el punto, ¿no? Ustedes o alguno de su equipo. Si no, es para nada robarla, no sirve para nada. Pero les va a dar muchas más oportunidades de ganar los partidos. Así que tengan en cuenta eso. Yo subiría, en mi caso, subiría primero lo que es la de robo, para no estar perdiendo tanto la marca. La de la intercepción fantasma. Y en la de la finta bomba, la que llegaría a subir primero es esta. La del salto para atrás, porque es la más útil. Es la que nos va a dar las dos chances. Las dos distintas formas de atacar, digamos. Entonces suban eso primero, les recomiendo que suban eso. Y después suban lo demás. Si son main Ryota, obviamente traten de subirlo al 100%. Y van a ver que el personaje se va a volver mucho más completo y va a aportar mucho más al equipo también, ¿no? Para las habilidades, lo que vamos a buscar para este personaje, como ya les dije, es centrarlo en el robo. Así que vamos a buscar habilidades que en su mayoría tengan algún boost al robo. Empecemos por las azules. En este caso, si vamos a ver las azules que hay, tenemos salto entrada, salto centro, salto entrada. Acá no hay robo, no hay robo. Como pueden ver, no hay robo. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir una que tenga control. El control nos sirve para el tema del pase del balón o de la pelota, y también para evitar también que nos roben la pelota. Entonces,
los bases necesitan control, le damos control. Control y centro. El centro por el tema de que con Ryota vamos a necesitar muchas veces tirar de media distancia. El centro es para tirar de media distancia, así que vamos con eso. Para las amarillas, lo mismo, media distancia y robo, ¿sí? Vamos a enfocarnos en eso, esa es mi recomendación para el personaje. Y para las verdes, robo y energía inicial. En este caso, también podemos optar por elegir otra de robo, que es robo y control. Podemos ir por robo y control si lo prefieren. Robo y energía inicial. Está bueno para tener un poquito de boost a la especial al principio de la partida. Eso ya queda a elección de ustedes. Después, si vamos a las de abajo, yo tengo las únicas que pude conseguir free to play. Si van acá abajo pueden conseguir alguna más gastando de muchos diamantes. Si no, vamos a ver cuáles nos sirven de acá, si en algún momento las llegan a tener. La primera dice confía en equipo, incrementa presión de tiro medio, alcance un 1% durante 2 segundos después de recibir un pase de un compañero de equipo. Esta podría ser para intentar encestar de media distancia. Aumenta tu precisión de tiro a media distancia un 1% cuando estás abierto. También puede ser esa. Bueno, esta es la que ya tenemos. Cuando estás en la esquina de línea de fondo, la presión de tu triple aumenta un 1%, esa no. En un buen pase, la precisión de tiro del compañero sube 0,5% durante 2 segundos. Esta podría ser muy útil, ya que con Ryota damos buenos pases. Se la pasamos a algún escolta nuestro y le aumentamos la precisión. El rebote de un jugador aumenta en 1, esta no nos sirve. Cuando el rival está en posición de la pelota, aumentará su índice de robo un 1%. Esta es muy útil para lo que queremos nosotros. Aumenta tu índice de robo un 1% cuando le robas la pelota al rival de las manos. Me parece que hay algo mal en la traducción, a ver. Porque es quiebro rápido. Aumenta tu índice de robo un 1% cuando robas la pelota. Debe ser índice de quiebro. Una vez que se la robamos. Podría ser. Habría que ver bien la traducción. Aumenta tu índice de robo un 1% cuando le robas la pelota al rival en la zona. También me parece raro que te aumente el robo cuando... Debe ser cuando le intentas robar la pelota al rival en la zona. Debe ser eso. Aumenta un 1% la probabilidad de interceptar al acelerar. Esta también puede ser para Ryota. Vigila tu espalda. Aumenta el porcentaje de intercepción cuando el oponente usa pases por la espalda. También podría ser. Aumenta tu índice de robo un 2% cuando estás en la zona de defensa del rival durante más de 2 segundos. Todas las que tengan que ver con robo e intercepción son las que nos van a servir para Ryota. Esta no. Tampoco hace falta. Rebotes. Cuando logras un rebote no sirve. Quiero rival. Esta sí puede ser para Ryota. Cuando atacamos que el rival se caiga. Y la última, aumenta tu probabilidad de acertar un tiro de media distancia en 1% durante 2 segundos después de hacerle un quiero arriba. También podría servir esta. Pero las demás no. Bien, entonces ahora sigamos a lo que es... vamos a ver cómo usarlo en la cancha. Vamos a tratar de dividir esto en dos partes, el ataque y la defensa. Para el ataque, principalmente lo que tenemos que hacer es mover siempre la pelota, siempre estemos en movimiento y no la quedemos nosotros, siempre pasémosla. Pasemos la pelota, intentemos hacer caer al rival con el dribleo que tiene Ryota. Intentemos en primera instancia hacer eso. Y si no, la pasamos. Que nos la devuelvan o que tiren según si está libre el otro compañero. Y prácticamente tenemos que hacer eso. Buscar la oportunidad de que alguien en el equipo quede libre y que esa persona tire. Si somos nosotros, tiramos nosotros. Pero recordemos que con Ryota siempre tiramos desde cerca o de media distancia. No muy lejos, si no Ryota va a fallar. Entonces, una de las cosas buenas o una de las tácticas que podemos usar es tratar de hacer caer al rival y después intentar tirar nosotros si es que no nos marca otro compañero de ellos. Y si nos vienen a marcar, se la pasamos a un compañero nuestro
que va a quedar libre y que intenten tirar él. Bien. Para la defensa, el punto más importante que hay. Nunca, pero nunca dejemos a un escolta rival sin marca. Sobre todo, si hay un Mitsui en el equipo, no lo tenemos que dejar sin marca un segundo, porque donde el Mitsui lo dejamos sin marca nos encesta de 3. Es prácticamente casi siempre lo que logra es insertar de 3. Es un personaje que tiene tanto stat de triple que prácticamente casi siempre, si está bien subido y bien subidos los talentos del personaje, nos va a encestar casi siempre. Incluso aunque lo marquemos, esto no nos asegura que no vaya a encestar. Van a ver en algún momento van a ver que yo lo estoy marcando, que sale que le baja la precisión del tiro, e igualmente el personaje, igualmente Mitsui encesta. Entonces imagínense si no lo marcamos. Entonces siempre la marca, lo más importante. Después, ¿en qué momento robamos con Ryota? Yo les dije que Ryota lo tenemos que centrar en el robo. Como pueden ver, no se va a poder robar siempre. En muchas partes yo intento robar la pelota y lo erro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el mejor momento para robar la pelota? El momento número 1 en el cual tenemos que robar la pelota es cuando usamos la ulti. Cuando usemos la ulti tenemos mucha más chance de robar la pelota. Es importante, siempre o la mayoría de las veces es más fácil robársela cuando el personaje o el oponente está quieto o se está moviendo solamente corriendo normal. Si está usando algún tipo de dribleo o de finta, vamos a intentar robársela y no se la vamos a robar. Es siempre cuando está corriendo normalmente o cuando está quieto. Si está corriendo en línea recta, vemos que va despacito corriendo, ese es nuestro momento. Tengan en cuenta que si es una escolta o si es alguien que hace tiros de 3 puntos o que encesta bien desde lejos y fallamos ese robo, va a quedar totalmente desmarcado y en ese momento nos va a hacer el triple. Entonces, tengamos en cuenta esas cosas. ¿En qué momento es el mejor para arriesgarnos a robarla y arriesgarnos a que el otro equipo nos haga punto por intentar hacer eso? Siempre tratemos de asegurarnos. En la ulti casi siempre vamos a robar o tenemos muchas más chances de robar, entonces es el momento perfecto. Recordemos que si mantenemos la marca durante todo el partido, el equipo rival no nos va a hacer tantos puntos, con lo cual que si nos lleva alguna diferencia, no va a ser mucha, generalmente, si todos marcan bien. Nos va a llevar 2 o 4 puntos. Con lo cual con 2 robos ya quedaríamos arriba iguales o lo pasaríamos. Y haríamos la diferencia en el partido. Entonces no hace falta robarla muchas veces, con robarla un par de veces ya estaríamos dando vuelta al marcador. Así que no nos arriesguemos siempre, hagamos o intentemos robarla lo mínimo posible y van a ver que aparte de eso se van a crear un montón de oportunidades más para dar vuelta al marcador, como rebote, pases mal hechos del oponente, porque tengan en cuenta que también el oponente, una vez que vea que lo marcamos y no puede hacer nada, se va a empezar a confundir. Se va a empezar a confundir, va a hacer pases que no tiene que hacer, va a intentar tirar cuando no tiene que tirar, o va a intentar hacer algo desesperadamente, ¿no? Porque no va a poder hacer nada. Ese va a ser el momento en el cual le vamos a empezar a dar vuelta al partido. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es tratar siempre de esperar algún rebote o pelota perdida, y para eso, si nosotros estamos cerca del aro, siempre va a haber muchos personajes ahí, siempre van a haber 1 o 2 rivales y 1 o 2 compañeros, entonces va a haber alrededor de entre 2 o 4 personajes cerca del aro. Si nosotros vamos a esa parte, es mucho menos probable que podamos agarrar la pelota. En muchos momentos de los partidos van a ver que va a haber rebotes que se van a ir bastante lejos del aro.
e incluso va a haber pelotas perdidas. Por ejemplo, cuando los personajes se chocan entre ellos al intentar hacer dribleos, las pelotas van a seguir volando. O cuando hacen un pase y alguno lo intercepta pero no lo agarra, sino que solo lo golpea, la pelota va a salir perdida. Entonces, siempre que podamos, intentemos estar en la zona cercana a la línea de 3 puntos, por detrás de los personajes rivales. Porque si tenemos los personajes rivales ubicados en la derecha, siempre estemos detrás de ellos. Entonces, si un rebote sale lejos, los primeros que lo vamos a agarrar vamos a ser nosotros. Si tenemos a nuestros compañeros del otro lado, ellos van a llegar y de nuestro lado vamos a estar nosotros para agarrarlo primero ese rebote. Bueno gente, si les sirvió el video y les gustó, por favor les pido que dejen un like y se suscriban al canal. Y recuerden activar la campanita para enterarse de cuando subo algún video. A veces YouTube no avisa, o cuando estoy haciendo directos. Ahora como llegamos a los 100 suscriptores, voy a hacer un directo de unas 6 horas más o menos. Vamos a estar jugando varios juegos con suscriptores. Así que también síganme en mis redes sociales, así se enteran. Voy a estar avisando por ahí de cuándo va a ser este directo. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense, chau chau.